Buenas noches, somos el grupo número 182 de Acción Psicosocial y Jurídica, el cual está compuesto por mis compañeras Sandra Milena Pinzón Molano, Mónica Juliet Rodríguez Porero, mi compañera Chirlis Paola Rojas Valle, Jennifer Astrid Barina Gómez y quien le habla, Joseph Eduard Castiblanco. A continuación damos paso a la entrevista a realizar para esta actividad de la fase número 3. Doctora Sandra Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Esta actividad es una actividad de una entrevista donde vamos a aplicar una serie de preguntas que tenemos formuladas y pues iniciamos haciéndole saber que para esta actividad pues debe haber como la firma de un consentimiento informado acerca de esta actividad. Entonces yo le voy a compartir por el correo el consentimiento, el cual nos habla de la descripción de este proyecto, que es, esta tiene como objetivo comprender pues las experiencias y desafíos prácticos a los que nos enfrentamos como profesionales futuros en el campo de la psicología jurídica, que esto tiene una confidencialidad, que pues toda la información que aquí se proporcione pues va a ser tratada de manera confidencial de estos datos que se puedan obtener y que es con los únicos fines de una investigación y un análisis académico, que la participación de esta pues también es voluntaria, ¿sí? Que si su merced tiene alguna situación, en cualquier momento puede retirarse de la entrevista, que esta no tiene ningún riesgo pues significativo asociado pues a esta participación, que el uso de los datos pues de esta entrevista serán utilizados para la elaboración de unos informes de investigación, unos artículos científicos y unos trabajos académicos que debemos presentar. Entonces, de acuerdo a esto, pues ya se la voy a compartir por medio de mensaje y su merced, cuando tenga el tiempito, pues por favor no la pueda regalar en medio digital. Ay, ¿Listo? bueno, sí, yo se te la enviaría mañana porque ya aquí no Sí, tengo tranquila, computador. tranquila, no se preocupe cuando su merced pueda, no hay inconveniente. Entonces, pues damos inicio pues a esta entrevista, pues para lo cual le pediría muy formalmente de pronto que su merced nos regalara una presentación pequeñita en donde nos hablara de su nombre, pues el cargo, la institución donde trabaja, cuánto tiempo tiene en este cargo. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Bueno, les cuento, mi nombre es Sandra Milena Reyes Echeverría. Actualmente trabajo en la judicial, en juzgado de familia, en el municipio de Miraflores. Eh, llevo, pues ya casi voy a cumplir un año, relativamente, pues soy nueva en la rama judicial y pues mi experiencia anterior como más grande, más amplia, ha sido en el sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. eh, y también pues en la principalmente protección, ahí también se abordé desde defensorías de familia, todo lo de abuso sexual, pero también protección y y más o menos 2 años estuve como coordinando programas de promoción y prevención, pero esa ha sido como la experiencia más amplia desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ahora desde la rama judicial. Listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, para esta entrevista entonces está dividida en 5 secciones. Para la primera sección, entonces, le doy paso a mi compañera Sandra Milena, pues quien va a realizar las preguntas de esta sección. Compañera, adelante. Sandra, tienes el micrófono apagado. Qué pena. Buenas noches. De antemano, pues agradecerle, doctora, por haber participado pues, en esta entrevista. Mi nombre es Sandra Milena Pinzón.
Y a continuación, pues voy a pues darle como el objetivo de esta entrevista, que es comprender pues las experiencias y desafíos prácticos en el ejercicio profesional dentro de la institución, enfocándose pues en los procesos relacionados tanto con víctimas como con agresores o responsables. Ahora iniciamos con la sección 1, que habla de la experiencia profesional. Doctora, menciónenos pues el título universitario de mayor nivel que posea relacionado pues al campo del presente estudio. Em, pues yo soy psicóloga de profesión, tengo una especialización en psicología de las organizaciones y la experiencia, pues digamos que no, mi especialización no está enfocada a esa área jurídica, pero curiosamente pues la experiencia es de más de 10 años en el tema de, pues sí, es campo psicojurídico. ¿Podrías describirnos brevemente cuáles son sus funciones dentro de la institución? Bueno, pues ahorita en el escenario de la rama judicial, dentro de los juzgados de familia y de ejecución de penas, existe un cargo que es el cargo que tengo en este momento, que se llama asistente social, y pues es un cargo que va para, el perfil es dirigido a psicólogos, sociólogos o trabajadores sociales y está enfocado pues como a asesorar al juez en las decisiones que tienen que ver con la familia, con procesos de menores de edad. También se orienta en cuanto a las solicitudes de apoyo que piden algunas personas, lo que se llamaba anteriormente interdicción, que ya pues no existe. Entonces, y también se hace acompañamiento en el proceso de responsabilidad penal para adolescentes. Desde mi área es pues juzgados de familia, el cargo que pues se desempeña dentro del sistema, bueno, la rama en este momento está en esos juzgados de familia o en los de ejecución de pena. Entonces, en ese momento, es como principalmente la función, pues de los de ejecución de pena no conozco a fondo qué hacen ellos, pero pues en sí en la función de nosotros está dentro de la rama judicial, es como enfocada a humanizar la justicia, a hacer esa parte humana dentro del proceso judicial y brindar toda la asesoría al juez desde la psicología o desde el trabajo social o desde esa parte como humana. Muchas gracias, doctora. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que ha tenido que enfrentar en su ejercicio profesional al tratar con víctimas o agresores? Víctimas o agresores. Bueno, pues la experiencia que he tenido, voy a hablar un poco de, pues desde lo que hice en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vamos a hablar, por ejemplo, del CES, del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Desde ahí, eh, digamos que yo podría hablar de agresores, pero pues eran menores de edad. Los principales desafíos, pues, eh, pues es como la impotencia que uno siente tratando de, o sea, son menores de edad que llegan a ser juzgados por un delito dentro del sistema para ellos, que pues igual siguen siendo menores de edad, pero al mismo tiempo uno siente como cierta impotencia porque al mirar hacia atrás la historia de vida de ellos, pues han sido pues de cierta manera también víctimas de las fallas del Estado, de la falta de oportunidades, de las vulnerabilidades que hay en sus familias. En- entonces es como llegar a recibir, a escuchar esos niños rotos que llegan a ese punto de cometer un delito y pues que obviamente hay que darle un tratamiento, pero al mismo tiempo
pues yo desde la posición en la que estaba en ese momento, pues sí sentía como impotencia de saber que, pues que en parte también es responsabilidad de todos, ¿no? De lo que le faltó en la familia, de lo que le faltó el Estado, y que también pues ellos como ciudadanos, como seres humanos, tienen una responsabilidad con la sociedad, pero pues que les ha tocado con las mínimas herramientas. Entonces, yo creo que ese fue un desafío desde ese escenario del sistema de responsabilidad penal que es muy interesante. Y bueno, y desde otro escenario que estuve también, que fue el, el tema de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, pues digamos que ahí no tuve contacto con los agresores porque pues nuestra función es más dentro de las defensorías de familia del ICBF, es más enfocada a garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero pues obviamente para cualquier persona, para mm, los psicólogos, los trabajadores sociales, los defensores de familia, todas las personas que trabajan en ese sistema de protección, pues no deja de ser un gran desafío enfrentarse con el dolor de un niño, porque pues muchos, aunque hay que a veces separar como lo emocional de lo profesional, pues es difícil. Muchos somos padres, muchos pues estar en contacto con ese dolor, con esa realidad tan dura eh, de un niño pues que ha sido de pronto víctima de este delito tan cruel, eh, pues es un desafío como a nivel emocional. De hecho, las personas que trabajan en ese sistema de protección tienen un riesgo altísimo allá se llama riesgo psicosocial. Es decir, que pues, por estar en contacto con esas problemáticas, existe la posibilidad de que pues, se tienda a presentar dificultades de salud mental por estar tanta exposición y tanto manejo de situaciones emocionales y más pues con esta carga tan fuerte que tienen manejar niños víctimas de abuso sexual. Ese pues un desafío y otro desafío es que esa situación, esa realidad del abuso sexual en los niños pues es desbordante y las personas que están dentro del sistema de protección ya no lo estoy, pero cuando lo sube ahí adentro, uno quisiera que fueran más manos, pero pues en realidad son muchísimos casos, llegan muchísimos, y hay muy pocas personas para dar todo el abordaje que esos casos requieren y pues también falta más diligencia de muchas entidades, más rapidez en la investigación, en la resolución de los procesos. Entonces, un desafío porque a veces las familias llegaban pero pues es que la fiscalía se demoran en hacer, se demoran en investigar, se demoran en que no ha pasado nada y pues uno siente que el sistema se queda corto frente a todas esas situaciones que a diario llegan, porque a toda hora llegan y entran casos, pero se requiere más talento humano, se requiere más personas para trabajar y dedicarle el tiempo que requiere cada caso. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿de qué manera ha evolucionado su rol dentro de la institución a lo largo de los años? Pues digamos que aquí en esta experiencia donde estoy ubicada en este momento, pues solamente, como les decía antes, llevo un año. Entonces, casi que pues yo me estoy empapando hasta ahora de todo, porque pues es una experiencia nueva para mí. Eh, pues lo podría de pronto responder más desde la experiencia anterior, que sí alcancé a tener pues un tiempo
10 años, en 10 años en una entidad, pues sí uno puede decir que ahí logró evolucionar en muchas cosas. Pues mm, el rol del psicólogo es fundamental allá en esas defensorías de familia, porque pues el concepto que se da por parte de los profesionales que integran una defensoría es como el insumo para que un abogado que es un defensor de familia pues tome decisiones. Entonces, pues yo creo que es ese posicionamiento que ha tenido el rol del psicólogo, el rol del trabajador social. eh, y pues ha sido como tanto la evolución que pues han ampliado el número de defensorías. Creo que recientemente hicieron una ampliación a nivel nacional, eh, pues notándose ahí la relevancia de las profesiones sociales dentro del contexto de protección, ¿no? Les estoy hablando de protección porque pues el ICBF es como una entidad que maneja muchísimos programas y está dividida por muchos procesos. Entonces, dentro del proceso que yo estuve, pues podría decir que sí, que se posiciona cada vez más la psicología, el trabajo social, el rol del nutricionista, como un trabajo interdisciplinario, pues lo vería de esa manera. Doctora, muchísimas gracias por la intervención. Eh, dando continuidad pues a esta entrevista, llegamos a la sección número 2. Entonces aquí vamos a hablar acerca de los procesos con víctimas. Tomando pues lo que su merced nos comentaba de que en la actualidad en su puesto de trabajo que actualmente no ve como estas situaciones de pronto compartiéndonos su experiencia desde la parte laboral que tuvo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Usted nos podría hablar acerca de este proceso con víctimas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron esos procedimientos establecidos en esta institución para brindar atención a las víctimas de delitos? Ah, bueno, pues el instituto tiene todo muy protocolizado, digamos que tiene todo ya establecido en guías, en procedimientos, en manuales. Entonces, pues hay como unos pasos para brindar la atención a los niños que ingresan por algún tipo de vulneración, pues estaríamos también, en ese sentido también ellos serían pues víctimas, ¿no? De maltrato, ya sea porque diferentes motivos por los que ingresen, maltrato, negligencia, abandono, eh, incluso pues bueno, los adolescentes del sistema de responsabilidad penal pues ya ingresan por comisión de algún delito, pero pues de entrada ellos ya son vulnerables, ¿no? Los niños de presuntos víctimas de abuso sexual, pues lo que desde protección yo vi es más que todo pues se inicia por la verificación de sus derechos, identificar pues que no estén en riesgo, identificar si hay familia, si no se pueden dejar con los papás porque son los que están vulnerando los derechos, pues tocaba buscar familia extensa. Todo eso pues está contemplado en la ley 1098, el Código de Infancia y Adolescencia, pues que establece todo ese procedimiento y pues si se abre o no se abre un proceso de restablecimiento de derechos, que también tiene pues una duración y un acompañamiento. Esa sería como la ruta que se le ha brindado ya a las víctimas y pues activando rutas también en salud, si ellos requerían atención psicológica, médica, valoraciones por medicina legal, pues, se activan como todos los protocolos por abuso sexual se envían a salud y pues allá ingresan como algo que se conoce como código verde
y pues les hacen todo un estudio, exámenes médicos, bueno, se activa toda esa ruta y las instituciones que tienen que intervenir, como la fiscalía, como medicina legal, es el abordaje dentro de la problemática que se maneja allá, porque pues digamos que con agresores no hay mucho contacto, es más con los niños, porque su objeto y la misión del instituto es la protección de los niños. Sí, señora. Muchas gracias. Continuando pues con esta entrevista, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles considera que son los principales obstáculos que se encuentran al trabajar pues con víctimas en el tema de los términos emocionales, legales o sociales? Principales dificultades, Sí, señor. Como los principales obstáculos que encuentra de pronto al trabajar, al hacer este trabajo con víctimas en términos de pronto emocionales, legales o sociales. es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero digamos que yo, pues, dentro de lo que yo pude adquirir en la experiencia, allá en esta experiencia de ICBF, mm, pues obstáculos, de todas formas, es como enfrentarse al dolor emocional y pues, que puede presentar un niño o un adolescente en una situación tan difícil como es un abuso. Pero pues el abordaje ya clínico no lo hacía el instituto, sino lo hacía salud o lo hacía una asociación civil con la que ellos tienen convenio. Tal vez ese es un obstáculo, la atención en salud mental. No a todos los niños se les podía dar un cupo para que se les brindara atención psicológica. Algunos se tenían que remitir a EPS y pues sabemos que la atención en las EPS son sesiones de 20 minutos, no todos los profesionales están, eh, de pronto son especialistas en clínica, la atención que ellos requieren pues es una atención muy especializada, entonces ahí sí que faltan recursos, falta un sistema de salud más saludable, porque muchas de estos niños no tienen la atención psicológica que deberían tener, con la calidad que deberían tener, pues porque no hay cupos para todos y dentro de los programas especializados, pues se busca brindarles la gran mayoría, pero es que son demasiados casos, entonces a veces no hay la cantidad de cupos y pues el sistema de salud se remite, pero entonces se le brinda una sesión cada mes, entonces eso no tiene ningún efecto. Yo creo que ese es un obstáculo grande, sobre todo como la atención en salud mental, la calidad que ellos deberían recibir, pues se cubre como una parte con con la atención especializada que brinda el instituto, pero no en un 100%. Eso sería un obstáculo. Sí, señora. Gracias. La tercera pregunta sería, ¿qué estrategias implementa para garantizar que las víctimas reciban un acompañamiento integral y efectivo? Mm, Más, yo pienso que mejor oportunidad y mejor calidad en la atención en salud mental. Eso hay que pues, fortalecerlo, pues ya eso son políticas del gobierno, porque no todas las personas tienen de pronto la posibilidad de ir y pagar una terapia particular, porque pues sabemos que una terapia particular, una sesión vale mínimo 150.000 pesos y no todas las personas están en la capacidad de pagar eso. Eh, entonces yo creo que sería fortalecer esas políticas de salud mental, que no se vuelva un lujo la salud mental, sino que de verdad todas las personas pudieran tener ese acceso
a esa atención en el momento y en la periodicidad que lo requiere. Perfecto. Ya para finalizar esta segunda sección, en su opinión y pues de acuerdo a lo que su merced trabajó en el ICBF, ¿cuáles son las principales áreas que de pronto se deben mejorar en cuanto a la atención y protección de víctimas dentro de esta institución? Lo INCDF, bueno, pues, Puede ser mm, de las dos. y de la rama judicial, Sí, sí, señora. pues es que, bueno, la rama judicial es distinto, porque pues lo que se llevan son procesos, mm, de pronto sí, en los procesos que tienen que ver con familia, bueno, pero digamos que no es tan directa la atención a las personas como lo es allá en el ICBF. Pues me dices que la pregunta es, La pregunta es, entonces, pues basándonos en lo que nos comenta de que su trabajo, pues actualmente en la rama judicial es como más administrativo, ¿cierto? Entonces, de pronto, pues, desde su si hay una labor, experiencia, sí hay una señora, labor social, es una labor social, pero sí es una instancia como más eh, de revisión de muchas cosas, de si hay que hacer acompañamientos, hay que hacer algunas visitas. Pero el tema de la atención en el ICBF es muy diferente porque allá todo el tiempo te están llegando niños, te están llegando casos, entonces sí, no es, es algo, son dos escenarios muy, muy diferentes. entonces sería de pronto reformularlo y tomarlo de pronto desde la experiencia que su merced tuvo como trabajador ahí en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, de pronto, ¿cuál cree que son esas principales áreas que se deben mejorar en la atención y en la protección de víctimas dentro de esa institución? Yo pienso que como que las instituciones que atienden este tipo de población se pongan de acuerdo en muchas cosas, porque a veces las personas no saben a dónde dirigirse, no van a un lugar, les dicen que vayan al otro, no que vayan y se devuelvan, entonces se caen de pronto en como en ese trámite que aparte de que es una persona que está sufriendo, que lleva un dolor emocional, tiene que ponerse a hacer un montón de trámites, tiene que ir aquí, tiene que ir allí. Yo creo que hacer todo lo posible para evitar revictimizar, para evitar eh, pues como someterla a todo ese trámite a veces que no hay claridad a veces entre las mismas instituciones, entonces la persona pues va a buscar ayuda y termina siendo, eh, pues digamos que la ayuda no, a veces no se orienta de manera clara, entonces ahí pierde tiempo, a veces no hablo puntualmente del ICBF, hay muchas entidades en donde las víctimas, y no solamente niños, sino también, por ejemplo, en casos de violencia y eso, se van a buscar una, una medida de protección, por ejemplo, en una comisaría de familia, o, o se va a pedir algún tipo de ayuda y a veces se da algo que es muy, pues muy grave, que es la violencia institucional, ¿sí? Que es como no responder a lo que la víctima está solicitando y pues resulta que ahí es cuando las personas pues dejan de creer en las instituciones. Eh, yo pienso que es eso, como clarificar las rutas, que las acciones sean muy oportunas y que sean claras, que no pongan a las personas a pasar por diferentes partes, no que vaya la fiscalía, no que vaya la personalía, no que vaya el DF, no que sí, entonces es eso sí es triste a veces verlo y es porque no hay claridad en de pronto en las rutas de atención o en muchas cosas que pues las personas que trabajan en estas entidades también deben a veces tener claro, tiene que haber mucha capacitación, tiene que haber actualización en estos temas.
Perfecto, doctora, muchísimas gracias. A continuación la dejo con mi compañera Paola, que va a realizar las preguntas de la sección número 3. Adelante, compañera. Bueno, Muchas gracias, compañeros. Mi nombre es Paola, muy amable, señora Sandra, por permitirnos realizar la entrevista el día de hoy. Respecto a la sección 3, procesos con agresores o responsables. La pregunta es, ¿qué protocolos se siguen en su institución para el tratamiento de agresores o responsables? bueno, como les he hablado de las dos experiencias, entonces, en cuanto a pues de agresores, podría hablar de infractor, bueno, no sé si infractores, de los adolescentes del sistema de responsabilidad penal, pues que ellos son adolescentes que incurren en algún tipo de delito. Entonces, pues agresores en el sentido de agresores de las normas existentes en la sociedad, que pues cometer un delito es algo que va en contra de uno mismo y y de hacerle daño a la sociedad. Delitos como violencia intrafamiliar, como lesiones personales, como, bueno, todos los delitos que hay en el Código Penal. Solamente que pues ellos son juzgados como adolescentes. Entonces, pues frente a ellos, que es la experiencia de la que yo puedo hablarles, es todo lo que está reglado en el Código de Infancia y Adolescencia, en lo relacionado con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y que pues es enfocado como a un tema pedagógico, restaurativo, es decir, a ellos no se les da un tratamiento pues de adultos como un adulto cuando comete un delito, sino se busca que ahí se aplique algo que se aplique la justicia restaurativa, es que la persona pueda resarcir el daño causado, pueda perdonar, la víctima logre perdonarlo, se den acciones de reparación, todo es muy pedagógico y todo está contemplado en esa norma en el capítulo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y pues en este momento entrará en discusiones, no se sabe qué vaya a pasar, pues por todos los hechos que se han presentado en este año, ¿no? Que ahí pusieron como eh, en contradicción esas discusiones entre la justicia restaurativa o si se debe empezar a juzgar a esos adolescentes como adultos por la gravedad de las cosas que están pasando en la sociedad. Pero pues eso ya lo sabremos más adelante. Y en cuanto a la experiencia de rama judicial, pues el sistema de responsabilidad penal también se maneja acá, desde donde estoy, en el juzgado de familia. Eh, es, la labor del juez es dictar la sanción de acuerdo a la norma que existe en el Código de Infancia y Adolescencia, pues que son sanciones pedagógicas, ¿no? Y ya para delitos muy graves como homicidio, bueno, ese tipo de delitos, pues ya hay una pena máxima de 8 años. Pero pues ahí para determinar eso el juez tiene que ver toda la situación familiar, académica, personal del adolescente para tomar la sanción que más se ajuste a la situación de ese adolescente. Y dentro de ese proceso que él asume, esa sanción, esta puede ser modificada. Si, digamos, se le brinda una sanción que, por ejemplo, se llama reglas de conducta, pero el adolescente no la cumple, el juez se la puede modificar por una, una sanción un poco más drástica. Pero, pues, en la mayoría de los casos, a menos de que sean delitos muy graves como el homicidio, pues se busca que que los adolescentes eh, hagan trabajo con comunidad, hagan trabajos pedagógicos, em, se les dejan como, hay diferentes sanciones que están contempladas en el código y como la más drástica es la privación de libertad, pero
la, la que no, la, pues se busca que eso sea la última medida, ¿no? Porque son menores de edad, están en proceso de formación y pues la idea es que sea algo muy restaurativo. Obviamente hay casos en los que pues no se puede y pues el juez determina internamiento preventivo, ya después determina si la sanción va por privación de libertad, que solamente puede ser máximo 8 años, y pues eso es lo que establece la normatividad colombiana. Muy amable. Como segunda pregunta, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? Esta desde su experiencia. ¿Cómo se rehabilita? Sí, Ah, se ¿cómo se equilibra. rehabilita? Perdón, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? Pues esa pregunta, bueno, el equilibrio, bueno, la sanción, por ejemplo, se impone. Eh, y pues él es el adolescente que tiene que llevar a cabo su sanción, cumplirla. Si digamos se encuentra en una institución cerrada, pues allá hay un equipo de trabajo que pues le brinda todo el acompañamiento para que se haga un proceso restaurativo. Pero eso pues va a depender mucho de él mismo, de su familia, del apoyo que pueda tener, de la fuerza de voluntad también del adolescente, porque yo lo vi en la experiencia que tuve con responsabilidad penal. Muchas veces sí se hacía un trabajo muy bueno en los operadores que trabajan con ellos, en lo que hacen las defensorías de familia. Sin embargo, pues ellos en algún momento iban a regresar a sus casas y al regresar a sus casas, pues son familias que delinquen, que no todas, ¿no? Pero familias que tienen vulnerabilidades muy marcadas, consumo de sustancias, violencia. Entonces, cuando una persona hace un proceso de eso, pero regresa a su medio eh, social, no solamente familiar, sino social, su entorno, sigue siendo el mismo, pues es difícil que se pueda como recuperar porque pues ese medio termina siendo tan fuerte que ejerce presión sobre esa persona, lo termina absorbiendo de nuevo y así teníamos algunos casos, ¿no? Que llegaban una vez, volvían a llegar, volvían a llegar. Entonces eso es un trabajo también, eh, no solo de las personas que trabajan en los operadores con adolescentes, ni en las instituciones, sino pues es un tema social, es un tema familiar. Y cuando no hay apoyo de, digamos, sí, tal, el adolescente va y dura 2 años en un internado, pero regresa a su familia y su familia, con sus papás, su mamá, sus hermanos, eh, cometen hurto, hay consumo, hay violencia, pues cómo él se sale de eso, ¿sí? Eso digamos que depende de muchos factores y a veces es lo triste y lo frustrante, o sea, ver que de todas maneras como que el medio se lo lleva. Y pues algunos que están ahí tienen la posibilidad de estudiar, de, de tener un proyecto de vida, hay un programa muy bonito allá que se llama Proyecto Sueño. Y ahí pues les permiten estudiar la carrera que ellos quieran, ya sea técnica, universitaria y algunos salen adelante y digamos, ese error que cometen se convierte como en la mayor oportunidad en sus vidas. Pero eso es algo que es la suma de muchas cosas y también la disciplina y la voluntad de una adolescente, tal vez de decir yo aquí rompo el ciclo y yo tomo otro camino, pero no es tan fácil. No es, o sea, es un trabajo conjunto, porque muchos también tienen otras dificultades, como consumo de sustancias, bueno,
es una cantidad de cosas. Eso dentro del sistema para adolescentes, ¿no? Porque el sistema para adultos, sí, también hay, dentro de la rama judicial hay asistentes sociales que trabajan con estos juzgados de ejecución de penas, pues mirando la parte social, familiar de las personas que ya están juzgadas por algún delito, pues buscando lo mismo, la parte restaurativa de la justicia, pero pues son dos miradas diferentes, ¿no? El sistema de adultos y el de adolescentes. Y listo. Como tercera pregunta, ¿qué desafíos éticos o profesionales ha enfrentado cuando trata con agresores o personas responsables de delitos? Pues, pues vuelvo y menciono, ¿no? O sea, mi única experiencia con agresores ha sido, o victimarios, o no sé cómo llamarlos, pues con los adolescentes del sistema de responsabilidad penal. Eh, Sería como que, ¿cuál es el desafío? Sí, ¿qué desafíos éticos o profesionales ha enfrentado? Pues uno desde la mirada, se supone que como psicólogos, pues nosotros no podemos tener prejuicios, ¿no? Desafíos éticos, pues sí es quitarse como esa posición de pronto de juzgar, de pero no, porque hizo esto, pero como a mí algo que pues me facilitaba de pronto verlos a ellos de otra manera, porque mucha gente tiene otras posiciones y dice, no, pero pues es que deberían ser más duros con ellos, que son los delincuentes, porque preguntándole a la gente, hay mucha gente que piensa de esa manera. Entonces, pues yo lo que hacía era verlos como esos niños que habían sido vulnerados, porque al mirar muchas veces su historia, habían ingresado al sistema de protección siendo niños. Entonces, es más la forma en que uno pues lo ve, desafíos éticos, y saber que son personas que igual todavía no son adultos y que pues que la idea es poder hacer algo por ellos y que ellos cuando entienden que han generado un daño a la sociedad, también se han generado un daño a sí mismos y tratan de repararlo, pues es ahí donde pues, está como todo el resultado y el objetivo principal de todo ese sistema. Pero desafortunadamente también tiene su parte negativa porque pues las personas que quieren utilizar menores de edad para cometer delitos, pues les queda fácil porque no son muchos años, eh, ellos a veces ni siquiera saben que son sujetos de responsabilidad penal, entonces los instrumentalizan y esa es la discusión en la que está ahorita el país, ¿no? Y debe endurecer ese sistema para adolescentes o debe continuar con la mirada pedagógica, restaurativa, esperar a ver qué pasa. Perfecto, ya para finalizar esta última sección, ¿qué herramientas o estrategias considera más eficaces para trabajar con este grupo dentro de su institución? Pues con ellos reitero todo lo que está en la norma del Código de Infancia y Adolescencia. Todo es una mirada pedagógica, todo es una mirada restaurativa. Es, es básicamente eso lo que plantea. Es como darles la oportunidad de cambiar, de reconocer el error, trabajar con la familia, brindarles las oportunidades que ellos no han tenido y por eso han llegado tal vez a estar en esa situación. Es, son realidades que pues son muy tristes, sobre todo hay mucha falta de autoridad en esas familias, muchas ausencias. Entonces, la solución de eso también es un poco antes, desde los primeros años de vida, si fuéramos de pronto
existieran como mayores políticas para la niñez, para las familias, para que pronto esos niños no crezcan con tantas vulnerabilidades, no llegaríamos a tener pues esos adolescentes que están irrumpiendo pues la ley, porque pues en parte ellos no han entendido es que hay una autoridad, que hay unas normas y eso viene desde, pues, desde su crianza, porque no han tenido ni siquiera a veces una figura que sea autoridad para ellos. Gracias, doctora. Ya continuando, ya acercándonos pues al final de nuestra entrevista, la dejo con mi compañera Sandra. Ella va a hacer la intervención de la sección 4 y ya finalizamos con la 5. Agradecemos ese espacio que nos abrió y ese tiempo que nos ha concedido para esta entrevista. Eh, doctora, muchísimas gracias pues por compartirnos sus experiencias y pues lo que menciona pues es muy interesante, ya que esto pues nos permite conocer un poco acerca de las realidades de los niños que se encuentran en estados vulnerables, ¿sí? Ahora daremos continuidad con el siguiente punto. Sección 4, colaboración interinstitucional y equipo de trabajo. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se coordina su institución con otras entidades judiciales o de bienestar social como el ICBF, IMPEC, Procuraduría, Policía, Comisarías de Familia o Casas de Justicia, en los casos que involucran pues, a víctimas y agresores? ¿Cómo se coordinan? Pues el ICBF es como el ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que pues del cual hace parte las alcaldías, las comisarías, todas las entidades que trabajan con niñez y familia. Y hay espacios de esa articulación, como los consejos de política social, em, como reuniones que hace el ICBF como líder del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Pues yo creo que son esas instancias en los municipios, los consejos de política social, en los departamentos también, y ahí es pues donde se reúnen para articular y pues como sumar esfuerzos. Se tocan muchos temas y de esos temas también está el tema de las víctimas. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿qué aspectos considera que se podrían fortalecer en términos de colaboración interinstitucional para mejorar los procesos? Yo pensaría que como sistemas de información unificados y que pudieran hacer como más eficientes y eficaces la información. Y otra cosa, pues, comunicación, ¿no? Entre ellos. Eso es lo que se da en los espacios que les hablaba anterior, en la pregunta anterior, de lo del Consejo de Política Social. Y ahí es donde en esas instancias es donde se llega a dar esa articulación. Me imagino que se generan campañas, las políticas públicas que tienen en torno a las diferentes temáticas que se manejan con relación a, por lo menos al tema de víctimas. Muchas gracias. Continuamos. ¿Cómo es el trabajo en equipo dentro de su institución cuando se aborda un caso que involucra tanto a víctimas como a agresores? Digamos que yo bueno, víctima, que viniera víctima y agresor, pues tal vez los chicos de responsabilidad penal cuando cometían el delito, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, entonces el adolescente que agredió a la mamá, ahí estaría una víctima, la mamá, y el agresor, el hijo.
Eh, pues ahí era un trabajo con familia, lo que les he venido hablando, pues de la parte restaurativa, pedagógica, un acompañamiento por parte de un equipo psicosocial. Entonces, ese sería como el trabajo que se genera en cuanto a, pues dentro de lo que yo pude, sí, he vivido en mi experiencia, pues es como ese es el escenario donde he visto que se une víctima y agresor, o las personas, pues los adolescentes que le han generado un daño a otra persona, ¿no? Unas lesiones personales, incluso pues un homicidio, la afectada es la familia, pues como prácticas restaurativas, ellos lo llaman así. Son esas prácticas en las que eso se busca esa reconciliación entre víctima y agresor, que se dé ese perdón, esa reconciliación, pero pues esos son procesos que llevan tiempo, trabajo, no son de un momento a otro, requieren una preparación. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y para finalizar la sesión 4, tenemos la última pregunta que dice, ¿qué importancia atribuye a la capacitación continua de los funcionarios en temas relacionados con la psicología jurídica y el tratamiento de víctimas y agresores? Pues yo pienso que la capacitación es muy importante dentro de las instituciones porque pues, bueno, es enfocado a víctimas y agresores, porque pues las leyes cambian todo el tiempo. De hecho, pues en este momento no sabemos qué vaya a pasar con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, porque pues se están viendo eh, pues los pros y los contras, pero los contras pues es lo que yo les mencioné. Las, eh, los- las personas pues que cometen delitos mayores de edad utilizan de edad. Entonces pues digamos que son normas que van a ir evolucionando, no se sabe en este momento qué vaya a pasar. En el caso puntual del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pero pues la capacitación debe ser constante, ¿no? De hecho, uno como funcionario público tiene que estar en una actitud de un aprendizaje continuo, eh, y pues abierto a uno mismo leer, actualizarse. Y dentro de las empresas, pues hay diferentes políticas de capacitación de acuerdo a las necesidades que existan. Gracias, doctora. Ya cerrando nuestro encuentro, quiero hacerle la aplicación de la quinta sección, ya finalizando, y son tres preguntas muy corticas. Entonces, la primera es, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en el campo de la psicología o la psicología jurídica aplicada a su contexto profesional? Pues los principales desafíos, pues digamos dentro de lo que yo trabajo en este momento, pues que son todos los temas de familia, es lograr pues cada vez posicionar más esa profesión dentro de ese escenario jurídico, buscando pues humanizar la justicia. Esto es una cosa también que pues no es fácil, ¿no? Pero ese es el sentido de que de pronto haya un profesional de psicología, de trabajo social dentro de un juzgado de familia, dentro de un juzgado de ejecución de penas, que pues también se tenga en cuenta esa mirada y también del ser humano en cuanto a las decisiones que pueda tomar un juez, ¿no? Porque pues esa persona tiene una familia, tiene unas condiciones y es pues ahí donde entramos nosotros con nuestros conceptos a aportar para que se tomen buenas decisiones, eh,
posicionar cada vez más la profesión, yo creo. Sí, señora. La segunda pregunta sería, desde la psicología jurídica, ¿qué mejoras recomendaría para fortalecer la eficacia de los procesos judiciales en relación con víctimas y agresores en su institución? Mm, Pues desde lo que estoy haciendo en este momento en el ramo judicial, el juzgado de familia, pues em, tendría que ver víctimas y agresores, pues el tema penal es con adolescentes. Entonces, pues creería yo que pues estoy a favor de la postura que está actualmente, de la justicia restaurativa, de lo pedagógico, em, de esa mirada pues como humana sobre, pues, sobre los adolescentes que presentan estas situaciones de conflicto con la ley. Mm, Ya para finalizar, entonces, la tercera pregunta sería, eh, ¿cómo considera que ha impactado su trabajo en cuanto al bienestar y la rehabilitación de las personas con las que ha interactuado? Pues uno como psicólogo, yo creo que con solamente a veces las palabras, con una conversación, con una atención en crisis, con eh, escuchar las personas cuando, pues digamos, cuando llegan alterados estos adolescentes, para el caso de ICBF, pues hablo de ellos porque pues es como enfocado a eso, ¿no? A agresores, la pregunta. Entonces considero que sí, ser como esa parte humana que escucha, que orienta, porque pues ellos llegan muy alterados a veces y pues la edad en la que se encuentran también es una crisis que están viviendo. Entonces pues creo que pues el impacto es la intervención que uno hace, ¿no? El escuchar, el hablar con la familia, el articular acciones para que esa persona pueda acceder a un sistema de salud, a un sistema de educación. Cuando ellos ingresan, por ejemplo, a un internado, allá si estaban atrasados escolarmente, pues continúan sus estudios, les hacen todo un acompañamiento psicosocial y pues ya depende de que pues lo aprovechen esas oportunidades. Pero yo creo que el impacto es lo que uno hace como profesional, lo que uno desde lo que le pues, digamos, desde lo posible puede intentar que, que esa persona no continúe delinquiendo, que tome conciencia, como en el impacto que uno genera en ellos. Pues hablo de los adolescentes porque no he tenido contacto, la verdad, con otro tipo de agresores, solamente ellos, Per- pues como que han tenido conflicto con la ley. Más que todo, pues, si es víctimas, que lo que les comentaba, pues los niños que ingresan con vulneraciones de derechos, que con ellos sí tenían contacto todo el tiempo. Y agresores, pues los de hablo del sistema de responsabilidad penal, porque con adultos sí nunca he trabajado con, digamos, agresores adultos, no. Perfecto, doctora. Pues muchísimas gracias por su tiempo en nombre de mi compañera Sandra, de Paola, en nombre mío y de dos compañeras que no pudieron asistir pues a esta reunión por situaciones laborales. Estamos muy agradecidos por su participación en esta entrevista, que es muy productiva pues para nuestra etapa educativa y quedamos agradecidos totalmente. Muchísimas gracias.